voy a hacer una presentación breve de María Cortés Puig. Es directora del programa de redes para la solución para el desarrollo sostenible. Antes de unirse al SDSN, trabajó para la UNESCO en la División de Políticas de Ciencia y Desarrollo Sostenible, coordinó programas europeos de energía y transporte en la Universidad Politécnica de Madrid y trabajó durante 2 años como oficial científico en la Oficina Española de Ciencia y Tecnología en Bruselas, en temas de cooperación internacional, transporte y energía. Comenzó su carrera profesional en el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial de Madrid como oficial de transferencia de tecnología y ha participado en diferentes congresos, seminarios, procesos formativos, estancias en universidades extranjeras. La verdad es que estaba en conexión con esta mesa de transporte y movilidad que tendríamos después del Coffee Break, pero en este caso vamos a trasladarlo a un momento anterior a la intervención de la próxima conferencia. Así que, María, adelante. Muchísimas gracias por organizar la agenda y poder estar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, Chimo, y muchas gracias a todos por invitarme a participar en este congreso que trata un tema tan interesante. A mí me han pedido que hable un poco de los debates a nivel internacional que se están dando desde la perspectiva de Naciones Unidas y de organizaciones internacionales y que luego intente aterrizar algunos de estos debates y algunas de estas cuestiones, pues como decía Chimo, en base a la mesa redonda que va a tener lugar después y que en principio hubiera seguido esta ponencia, sobre el tema de transporte sostenible. Y voy a empezar por retraerme a la Agenda de Desarrollo Sostenible que rige ahora mismo en Naciones Unidas y que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como sabéis todos, pues se adoptaron en el 2015 por 193 Estados miembros con el objetivo de erradicar la pobreza, de generar prosperidad de manera sostenible y de abordar la cuestión de la sostenibilidad medioambiental de forma coordinada. Han pasado 8 años y en septiembre hubo una cumbre en Nueva York específicamente para evaluar dónde estamos. Y bueno, creo que no hace falta que vaya al detalle en todos los datos porque evidentemente estáis trabajando en el día a día en estos temas y sabéis de sobra que desde luego estamos muy lejos de cumplir ninguno de estos objetivos que nos propusimos, ¿verdad? Pero dejadme que os enseñe algunos datos que se presentan anualmente en el informe de desarrollo sostenible que proponemos nosotros desde la SDSN en castellano y que es un informe que presenta los datos más actualizados con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible por Estado miembro y hace una evaluación del desempeño de los distintos Estados miembros. Bueno, la primera conclusión de este informe, que se ha publicado hace escasamente 2 meses, me parece, es que por tercer año consecutivo, desde el inicio de la pandemia, hay un estancamiento a nivel mundial en temas de desarrollo sostenible. El desempeño medio a nivel global de este índice compuesto que elaboramos, pues hasta el 2019 veíamos un cierto progreso. Es verdad que en absoluto íbamos al ritmo al que deberíamos de ir para conseguir estos objetivos en el 2030, ¿no? Que sería esa gráfica, esa línea punteada de color verde. Pero lo que vemos es que, de hecho, a partir del inicio de la pandemia, pues vamos, pues como digo, nos vemos estancados. Algunos de los indicadores que vemos también en términos de las metas, porque como sabéis estos objetivos tienen 169 metas, pues menos de un 20% están en el camino de ser conseguidas en el tiempo que nos hemos dado, ¿no? Hasta el 2030. Pero es que hay un 15% de metas que de hecho se encuentran en proceso de reversión y otro 67% en el que o no hay ningún progreso o el progreso es extremadamente limitado.
Si nos fijamos específicamente en qué indicadores han experimentado un retroceso mayor, la tasa de pobreza, la tasa de hambre o de acceso de seguridad alimentaria, dietas sostenibles y demás también, la tasa de desempleo, pero también temas como el acceso a la vacunación se han visto gravemente afectadas, ¿no? Y en términos de objetivos concretos vemos que aquellos, de nuevo, que se relacionan con la seguridad alimentaria, con las dietas sostenibles, con la salud, pero todos los objetivos conectados con el medio ambiente, en concreto la biodiversidad y la protección de los ecosistemas marinos y terrestres, la acción climática, pues presentan retos profundos y además el desempeño está estancado. Esto es también el caso del objetivo número 11 de comunidades y ciudades sostenibles, así como del número 16, que bueno, pues habla de la paz, instituciones sólidas y justicia, ¿no? Este informe nota también que el desempeño medio de los países de renta baja, de hecho, se ha visto incluso más afectado. Evidentemente, la serie de crisis a las que nos hemos enfrentado en estos 3 últimos años, la pandemia, sin duda, pero la emergencia climática y sus exacerbados impactos, así como también los conflictos armados, pues han tenido un efecto desproporcional en los países más vulnerables. Y en definitiva, y esto también lo sabéis vosotros bien, esta es una agenda de inversiones, ¿no? De inversión en acceso a servicios sociales de calidad, educación, salud, infraestructuras verdes, y estamos viendo que estos países no son capaces ni siquiera de movilizar el capital necesario para confrontar las crisis a las que nos hemos visto, que hemos sufrido estos últimos 3 años. Y esto lo que apunta es al peligro, el riesgo de que el desempeño en temas de desarrollo sostenible, de la brecha que hay entre el desempeño de países de renta alta y aquellos países de renta baja, sea aún mayor en el 2030 de lo que era en el 2015 cuando firmamos esta agenda. Y, por supuesto, apunta también a la necesidad de reformar las instituciones de financiación internacional para que estos países tengan acceso al capital que necesitan. Bueno, se ve muy poquito, pero sí que veis los colores. El informe global de desarrollo sostenible de Naciones Unidas pues coincide plenamente con lo que hemos producido nosotros. ¿Y qué es lo que hace que estos retos sean tan complicados? Bueno, hablo aquí a un grupo de gente que tenéis unas trayectorias de décadas de intentar implementar este tipo de cambios transformadores en el día a día, con lo cual lo sabéis mejor que nosotros, pero efectivamente esta es una agenda, de nuevo, tremendamente compleja, es ambiciosa, pero estos objetivos contienen interconexiones muy sofisticadas entre sí y una perspectiva pues que mire un objetivo y después el otro, que intente abordarlos de manera más incremental, pues no nos va a llevar a producir el cambio que necesitamos. En esta gráfica del Climate Kick, bueno, ellos hacen referencia sobre todo al objetivo de acción climática, ¿no? Pero si queremos conseguir este objetivo que nos hemos puesto según el Acuerdo de París de quedarnos muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, pues por muy fantásticos que sean los proyectos que lanzamos, si están atomizados, si no están conectados entre sí, pues el riesgo es que nos quedemos en cambios incrementales que realmente no serán capaces de llegarnos a estos ambiciosos objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Y en ese sentido, la idea o la propuesta del Climate Cake es pasar de un enfoque incremental a un enfoque transformador en el que opera un enfoque de cambio sistémico, en el que pasamos de los pequeños proyectos atomizados, desconectados entre sí, en ocasiones muy centrados en los cambios tecnológicos, a un modelo en el que tenemos un
ecosistema de proyectos que trabajan conectados entre sí, que están compartiendo aprendizajes a medida que se están implementando y que están financiados a nivel de portfolio en lugar de a nivel de proyecto, y que además pues tienen un enfoque más amplio que el cambio tecnológico y están identificando grandes oportunidades de palanca para escalar su impacto. Y en ese sentido, y esto quizá lo voy a pasar un poco más rápido, pero la organización en la que trabajo, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, hizo un trabajo extenso a nivel muy teórico de cuáles serían las iniciativas y las intervenciones que harían falta para garantizar la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, y después cómo podrían agruparse estas distintas iniciativas de manera que, por un lado, las contradicciones que tiene la agenda se tuvieran en cuenta desde el principio, desde el diseño, pero por otro lado que pudieran maximizar las oportunidades de sinergia entre distintos enfoques, distintos proyectos y distintos sectores, ¿no? Y estas 6 transformaciones son las que se produjeron, ¿no? Este es un trabajo que se presentó hace, creo que fueron 7 años, con las contribuciones de gente como Mariana Mazzucato, como Johan Rockström y demás, y que, que abordaba, como decía, todas las intervenciones y las áreas que tendrían que acometerse agrupadas para maximizar estas sinergias y apuntaladas por el principio de no dejar a nadie atrás y el principio de circularidad. El informe global de Naciones Unidas de este año presenta una perspectiva similar. Las transformaciones son prácticamente las mismas, hay ciertas diferencias, las veis en la parte de arriba, pero es interesante que este informe también identifica algunas de las oportunidades de palanca, ¿no? Y bueno, se ha dicho en la ponencia anterior, evidentemente los cambios siempre se enfrentan a una especie de sistema inmune del sistema existente, ¿no? que bloquea un poco sobre todo aquellos cambios más transformadores, y por eso estas palancas me parece que son interesantes. O sea, la gobernanza, una buena gobernanza siempre va a facilitar que este cambio sea más transformador, que esté apoyado, que esté sostenido. Evidentemente las finanzas y la contribución financiera a los cambios, la acción colectiva e individual, la ciencia y la tecnología, así como el desarrollo de capacidades. Podría enumerar muchas de las barreras a las que se enfrentan estos cambios transformadores, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en la inmadurez de algunas de las tecnologías que queremos adoptar, o en las brechas de financiación, la viabilidad política, ¿no? Que en ocasiones se ve digamos que empujada por algunos intereses, pero también por las preocupaciones de cómo estos cambios pueden afectar a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, en temas de pérdidas de empleo y demás. Y luego, por último, los comportamientos están arraigados y cuesta cambiar la manera en la que hacemos las cosas. En ese sentido, este informe de Naciones Unidas plantea un enfoque teórico de cómo abordar y, sobre todo, cómo acompañar este tipo de cambio transformador, y que puede ayudarnos a pensar en cómo incorporar este enfoque más sistémico, siguiendo una serie de pasos. Ellos plantean que un cambio transformador y sistémico suele llevar estas 3 fases, ¿no? Sería la emergencia, la emergencia de emerger, el surgimiento, quizás sería una traducción más correcta, la aceleración y la estabilización. En esta primera fase de surgimiento, las ideas innovadoras dan lugar a nuevas tecnologías, nuevas prácticas, nuevos conceptos organizativos y comportamientos sociales, ¿no? Y a menudo en esta fase estas novedades se encuentran muy limitadas a nichos, ¿no? a grupos muy concretos de personas. Si tienen éxito, pasarían a esta segunda fase de aceleración en la que se empiezan a expandir, se empiezan a incorporar y empiezan a adoptarse por más personas.
Y hay un punto de inflexión o una serie de puntos de inflexiones según las cuales pues, este tipo de prácticas se convierten ya en algo que empieza a ser ampliamente compartido, que está adoptado y que provoca un crecimiento ya no lineal de esta adopción. Y en la última fase, pues la estabilización, estas tecnologías ya se convertirían en la norma, ¿no? Este tipo de progreso, de cambio sistémico, se ve acompañado de un deterioro o una reducción del sistema operante anterior, ¿no? El ejemplo, desde luego, sería las energías renovables, ¿no? Que poco a poco van sustituyendo las energías de combustible fósil, ¿no? ¿Cómo se puede apoyar al surgimiento de estos sistemas más sostenibles? Pues sobre todo al principio será muy importante, y en la conferencia anterior se ha hecho hincapié en esto, los procesos de deliberación. Estos procesos de deliberación orientados, facilitados, sobre todo para construir una visión de a dónde queremos llegar, ¿no? Esto también se ha mencionado antes, esta idea de co-crear una imagen de a dónde queremos llegar que apoye el cambio porque produzca esperanza, produzca ilusión, ¿no? Cuando pensamos que tenemos que cambiar nuestro modo de vida hay un componente angustioso, ¿no? Entonces esta creación de imágenes visuales de un futuro consensuado, atractivo, apasionante es esencial. Pero también, evidentemente, desde la parte del sector público y de la parte de los bancos centrales, las instituciones de finanzas, deberán apoyar la innovación y la experimentación y deberán asegurarse de que se crean estos espacios de ecosistema de prototipado para que de manera segura y, una vez más, compartiendo aprendizajes, pues estas innovaciones vayan tomando fuerza, ¿no? Además, este es un momento en el que los gobiernos pueden empezar a lanzar señales a los mercados para la inversión y empezar a adoptar políticas que acompañen estas innovaciones y que generen objetivos a medio y a largo plazo que sean creíbles. Además, este es un momento muy importante para generar capacidades técnicas, capacidades sociales, capacidades que vayan preparándonos a todos para estos cambios. En la fase de aceleración se trata de aprovechar los esfuerzos de la fase anterior, pero una acción decisiva por parte de los gobiernos puede estimular la investigación, puede ya orientar de una manera más firme a los mercados y puede apoyar la inversión en infraestructuras que acompañen este tipo de cambios. Y a medida que vamos pasando a la siguiente fase, será muy importante que se apoye la incorporación definitiva de este tipo de tecnologías o de este tipo de prácticas, pero también que la eliminación gradual de las prácticas, de los modelos organizativos y de las tecnologías anteriores se haga de forma ordenada, se haga de forma planificada y se haga de forma justa. Y, por lo tanto, pues que haya inversiones por ejemplo, en caso de que haya colectivos que se vayan a ver usando el lenguaje de Naciones Unidas, dejados atrás, pues que se prevea esto de antemano y esto, además, tiene que hacerse de nuevo de manera consensuada, participativa, para que las inversiones puedan apoyar la recapacitación del personal que pueda perder su trabajo, las redes de seguridad social, el reciclaje y demás, ¿no? Bueno, con todo esto quería ahora aterrizarlo a la cuestión del transporte, ¿no? Que es lo que se va a discutir en la mesa, que en principio iba a seguirme. Como hemos visto, ¿no?, en la gráfica esta del Climate Kick, una limitación muy importante para ampliar, para escalar la acción climática es que con frecuencia esta tiene un enfoque muy incremental, ¿no?, que un poco se traduce en optimizar componentes de un sistema que en sí mismo es insostenible.
En el caso de, evidentemente, el sistema de transporte pues, no es distinto en ese sentido, y durante muchas décadas la acción climática en este sector se ha centrado en optimizar el rendimiento de las emisiones de los vehículos. Pero los vehículos no son más que un componente dentro de un sistema en sí que es complejo y que tiene complejas dinámicas que conectan estos componentes. Además, las estrategias de acción climática dentro del sector del transporte, de nuevo, se han visto muy limitadas a la innovación tecnológica, a los cambios tecnológicos, y asignan un papel menor a la reducción de la demanda. En realidad, lo que vemos en los escenarios del IPCC es que los cambios tecnológicos, por muy escalables que sean, solo nos llevarán a un punto de reducción de emisiones, y lo harán a un ritmo que probablemente no sea suficiente para garantizar la supervivencia de la especie humana más allá del 2100, ¿no? Por el contrario, aquellas estrategias que tienen un doble enfoque, el enfoque de reducir las emisiones vía cambios tecnológicos, pero también de reducir la demanda, pues tienden a ser mucho más eficaces y, sobre todo, más aceleradas a la hora de garantizar la consecución de los objetivos. ¿Y cómo se concreta todo esto, ¿no? Esta idea del enfoque sistémico y de pasar de los proyectos que ven los componentes a ver el sistema. Bueno, creo que de hecho la ponencia anterior ha sido un muy buen ejemplo de ese enfoque sistémico, pero bueno, centrándolo en el área de transporte. Os quiero presentar este trabajo de la OCDE, de un grupo pequeño de la OCDE que está publicado en ese informe que veis ahí en el lateral, y que plantean un proceso para abordar el cambio sistémico mediante el rediseño de los sistemas y así acelerar las transformaciones. Veréis que mucho de lo que voy a comentar se relaciona directamente con lo que han comentado los compañeros anteriores. El primer paso de este sistema sería la visualización. La visualización, ya he hablado de ella, de a dónde queremos llegar, qué es exactamente, cómo nos imaginamos esta ciudad o esta región de manera, pues eso, ilusionante, ¿no? Cómo queremos que sea en un futuro y cuáles son los resultados específicos de ese nuevo sistema. El segundo paso sería el comprender el funcionamiento del sistema actual, comprender las dinámicas, comprender cómo se relacionan los distintos componentes y cuáles son de nuevo las dinámicas y los procesos que están impidiendo que se estén dando los resultados que nosotros hemos visualizado. Y el tercer paso sería el de rediseñar el sistema y aquellas dinámicas que de raíz están impidiendo los resultados a los que queremos llegar. Y empecemos por la idea de un sistema de transporte sostenible, ¿no? En esta idea de la visualización. Un sistema de transporte sostenible sería, y que funciona bien, sería uno en el que permite a las personas acceder a los lugares a los que quieren acceder de manera habitual, pues de forma sencilla, de forma sostenible y saludable. Y de esta manera, cuando visualizamos el sistema así, empezamos a darnos cuenta de que el fin del sistema es la accesibilidad. Y aquí quiero retomar algo que ha dicho Sonia. Hemos convertido los medios en fines. La movilidad, que de hecho el título que originalmente me habían propuesto para esta charla era la movilidad sostenible. La movilidad no es un fin en sí mismo. El bienestar de las personas no viene dado por cuántos kilómetros tenemos que recorrer diariamente, ¿no? Es más bien que la movilidad es un medio para acceder. Y si reflexionamos de esta manera, y la accesibilidad es lo que ponemos en el centro de nuestro sistema futuro y de nuestro objetivo final, ahí ya empieza a haber cosas que vemos que realmente no están funcionando como debería, ¿no? Los sistemas, en ese sentido, que funcionan bien, pues son los que de transporte, ¿no? Serían aquellos en los que para el acceso diario, pues al colegio, al mercado, al trabajo, podemos acceder caminando
o a lo mejor con una bicicleta, con un patinete, con un medio compartido de micromovilidad. Y que en aquellos viajes que tenemos que hacer a lo mejor de manera semanal y demás, pues sí utilizamos el transporte público. Y solo en aquellos viajes que hacemos muy ocasionalmente, pues a lo mejor cogemos el vehículo motorizado privado, ¿no? Y en ese sentido, este equipo de la OCDE plantea esta pirámide de la dieta, de la dieta saludable, que ahora de hecho ya no se usa la pirámide, pero que se usaba antes, pues plantea esta analogía con un sistema saludable de transporte, en el que, como veis, en la base de la pirámide, en los viajes diarios, lo que estamos haciendo es caminar, coger una bicicleta, y veis que el tamaño del autobús ya está bastante más pequeño, pero el del coche es prácticamente mínimo. Y a medida que vamos escalando en la ocasionalidad de nuestros trayectos, pues esos modos de transporte más intensivos en emisiones pues se van poniendo hacia arriba de la pirámide. Esta, digamos, pirámide de dieta de transporte sostenible, entre comillas, sería posible gracias a dos componentes. Por un lado, que garantizásemos la proximidad entre las personas y los lugares sobre todo de acceso, como digo, diario. Y segundo, que el espacio público y las inversiones públicas se asignen directamente a privilegiar estos modos de transporte activos y compartidos, de modo que se conviertan en los modos de transporte más convenientes, en los que seleccionamos pues porque son los mejores, ¿no? El sistema, de esta manera, sería más sostenible, reduce las emisiones por movilidad, pero al mismo tiempo resulta en un mejor acceso a oportunidades y un estilo de vida más saludable. Y en ese sentido, el sistema no es solo un sistema de menores emisiones, sino que es un sistema también más equitativo. Por el contrario, el sistema de transportes insostenible, que sería la pirámide no saludable, se basa o está determinada por otros dos componentes, que es, al contrario, las largas distancias entre las personas y los lugares a los que queremos acceder de manera diaria, y por otro lado, un espacio público y una inversión que está destinada a privilegiar los vehículos motorizados privados, ¿no? Aumentando de esta manera su conveniencia para todos, ¿no? Según cuenta este equipo de la OCDE en este informe, es importante considerar que el aumento del volumen del tráfico que se ha dado en muchas de nuestras ciudades y en muchos otros entornos, y el uso del coche no es una consecuencia inevitable a la que las políticas climáticas se deban de adaptar. Y en realidad se podría incluso discutir que no es una elección del todo libre, sino que está basada en un sistema en el que estamos inmersos que nos hace preferir esta opción, ¿no? Y por lo tanto, esta elección está determinada un poco por unos entornos y unos sistemas urbanos que están organizados en torno a la conducción de automóviles. En este mismo informe, ellos plantean 3 círculos viciosos. A mí se me ocurren muchos que en España podríamos añadir a esta gráfica, pero por lo menos 3 círculos viciosos que son dinámicas de este sistema que inducen a esta preferencia por el vehículo privado motorizado. Por un lado, ha habido tradicionalmente una inversión pública en carreteras para uso de automóviles que conduce a una mayor capacidad vial para los automóviles, ¿no? En principio, el objetivo perseguido por este tipo de políticas es reducir el tiempo de viaje y la congestión, pero sabemos bien que este tipo de políticas terminan produciendo el efecto contrario, ¿no? Hemos visto esas imágenes de Los Ángeles, de las carreteras con 18 carriles, donde antes había 3 y completamente atascadas durante horas, ¿verdad? Pero a priori estas inversiones iniciales inducen a la gente a usar el coche más porque, bueno, pues porque facilita el acceso más rápido a los sitios, ¿verdad? Y a medida que va aumentando el tráfico, pues de nuevo existe esta presión sobre los responsables de políticas para reducir la congestión a través de mayor inversión en capacidad vial, que inicia de nuevo este círculo.
Hay un segundo círculo vicioso que se origina por esta capacidad vial expandida y es la expansión urbana, ¿no? Yo aquí, de nuevo, añadiría otros círculos viciosos como los costes de la vivienda y demás que también empujan a la gente hacia afuera de las ciudades. Pero a priori ellos interpretan que también esta inversión hace que la gente vea que moverse a un suburbio, moverse al extrarradio de la ciudad o del centro urbano, pues les permite seguir accediendo a donde tienen que acceder de manera diaria, pues a un ritmo más o menos aceptable a raíz de este incremento de capacidad vial. Pero esta expansión urbana genera de nuevo mayor congestión, genera de nuevo mayor uso del transporte privado y, por lo tanto, una vez más, esta nueva presión para seguir invirtiendo en carreteras y en coches. Esta expansión urbana, además, hace que este sería el tercer círculo vicioso, erosiona esos modos de transporte que al principio decíamos tienen que estar en la base de la pirámide. Si uno vive en la periferia y quiere acceder al centro de la ciudad, pues caminar es prácticamente imposible. Ir en bicicleta es probablemente peligroso. Y el transporte público se tiende a ver mermado en inversiones frente a esta inversión en capacidad vial, pero además tiende a llevar bastante más tiempo. Y entonces esto hace que este tipo de medios de transporte no sean los preferidos, no sean los escogidos por la mayoría. Bueno, todas estas dinámicas lo que van haciendo, como decía, es exacerbar esta erosión del transporte público y además, a medida que la gente se va expandiendo a estas zonas de periferia, se va volviendo también más costoso a la hora de invertir en él, en el sistema de transporte público, ¿verdad? Y todo esto, que espero que este tipo de reflexiones a lo mejor inviten a la mesa de transporte que viene después pues a comentar algunas ideas, está muy centrado en que durante décadas las políticas de transporte se han centrado típicamente en apoyar la movilidad para el crecimiento económico, ¿no? Y otros resultados, como por ejemplo la salud o la estabilidad climática, se han puesto en un segundo lugar, ¿no? Y estos sistemas que dependen del automóvil, que están dominados por este tipo de dinámicas, son el resultado de que ponemos la movilidad en el centro. Y vuelvo otra vez a esta idea de que la movilidad se ha convertido en una especie de fin cuando en realidad no es más que un medio. Y hay por lo menos 3 problemas en esta idea de poner la movilidad en el centro. El primero ya lo he descrito, ¿no? No nos permite ver el sistema en su totalidad y abordar de raíz, abordar de manera estructural los cambios que se tienen que producir para mejorar la salud y el bienestar de las personas. En la movilidad, este sería otro punto, no es un buen indicador del bienestar. Que en definitiva nuestro bienestar, pues como decía, no depende de cuántos kilómetros hagamos, de cuántos, de tener un coche o no tenerlo, etcétera, ¿no? Pero en segundo lugar, el foco en la movilidad apunta este grupo de la OCDE. En lugar de en la accesibilidad, desarrolla un punto ciego sobre la cuestión de la proximidad. Este grupo de la OCDE propone que se podría decir que la accesibilidad es la interacción entre la movilidad y la proximidad, ¿no? Y una sobreinversión o un sobreespacio urbano en la movilidad hace que se deteriore el aspecto de proximidad, hace que no apostemos por esa proximidad. ¿Y a qué nos referimos con la proximidad? Pues como decía al principio, pues a tener en nuestro entorno, en nuestro barrio, mercados, farmacias, colegios, centros de trabajo y lugares a los que podemos acceder de manera diaria, lo que a su vez va creando redes sociales de apoyo y que solidifican el tejido urbano y de bienestar, en definitiva, ¿no? Un enfoque sistémico, como decía al principio, pues puede
puede apoyar a acelerar la transformación hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Y como decía aquí, pues bueno, esta manera de visualizar el sistema y su final y el fin al que queremos llegar nos va a permitir definir mejor qué es lo que tenemos que hacer para redefinir ese sistema que en principio puede ser insostenible por diseño. Termino con esta foto que proponen ellos, ¿no? Esta es una metodología teórica, no me acuerdo cómo lo ha llamado Sebastián, una metodología más bien teórica, pero que ya se ha traducido a ese action plan, ¿no? en algunas ciudades en Irlanda. Y bueno, pues esto sería cómo se podría transformar esta calle, por ejemplo. Y de hecho hay una serie de aplicaciones ahora que hacen precisamente eso, que ayudan a visualizar cómo sería nuestra calle con un sistema de transportes o con un enfoque mayor sobre la proximidad. Y bueno, pues espero que estas ideas os hayan resultado interesantes. Os agradezco de nuevo que me hayáis invitado y veo que termino incluso 2 minutos antes. Chimo, muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Creo que ha sido una estupenda intervención. Creo que entronca muy bien no solo con lo que ha habido antes y vendrá después, sino también con esa visión, ¿no? que da título nuestro lema en el Congreso a esta necesidad de transición, ¿no? de esta transición en los cambios de comprender de forma sistémica el funcionamiento de nuestros hábitos de vida y comportamiento y de consumo. Pues abrimos un turno de preguntas para que podamos preguntar a María lo que estimen conveniente. Adelante, por favor. Recuerdo la petición siempre de que se identifiquen al hacer la pregunta. Muchísimas gracias. Buenos días, Eva Padrón de GESPLAN. Yo tenía una duda porque en la pirámide que nos muestras aparece en la punta de la pirámide el transporte aéreo. ¿Hay algunas soluciones que se estén aportando o algunos pensamientos a ese respecto cuando hablamos de territorios insulares que dependemos no solo para nuestra movilidad y nuestra integración en la globalidad, ¿no? de venir aquí, por ejemplo, estar presente en este congreso, sino incluso cuando nuestra mayor actividad económica y la mayor parte de nuestro PIB se basa en el turismo, que depende íntegramente de llegar en avión? Más allá que obviamente la compensación de la huella de carbono que está por ahí, ¿no? y que se está implementando. Muchas gracias y felicidades por la exposición. Pues muchas gracias por esta pregunta muy interesante. Yo creo que este es un ejemplo muy bueno de cómo hay que visualizar el sistema en su totalidad y comprender todas las dinámicas que hay en juego, ¿no? En el sentido siguiente, la idea sería cuáles son los sitios a los que las personas de los territorios insulares tienen que acceder de manera diaria o de manera semanal. Probablemente hay un componente de personas que sí que tengan que hacer viajes en avión entre islas o de manera más regular, pero esa probablemente no es la mayoría de las personas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Diarios? ¿Perdón? Semanales, vale. Bueno, semanales, pero en realidad es que hay mucha gente que no vive en territorios insulares y que de manera semanal toma aviones, ¿no? Entonces, aquí lo importante sería comprender las dinámicas e interpretar ¿cómo podría ser? O sea, primero, visualizar el sistema ideal, ¿no? Y a lo mejor el sistema ideal incluye identificar un modo de transporte que pueda producirse de manera semanal y que lleve a las personas en los territorios insulares de un lado para otro dentro de las islas y más allá, ¿no? Y ya está. Entonces, eso es así y no puede ser de otra manera, porque esto es lo que consensuadamente se visualiza como el resultado al que queremos llegar. Entonces, a lo mejor en este caso particular, a lo que hay que tender es a una reducción de la huella de carbono de esos viajes en avión.
Pero ¿cuántas personas están en esa situación? Yo francamente no lo sé, y ahí sería un poco la enjundia, ¿no? El dilucidar cómo se puede crear esa proximidad, cómo se puede invertir en esa proximidad, conservando algunas de las ideas que tenemos en esa visualización de a dónde queremos llegar, que pueden tener que ver con un modelo productivo o con un modelo económico basado en el turismo, y entonces cómo llegamos allí mientras que a la vez estamos creando proximidad. O sea, cómo se puede un poco combinar esa tensión entre la movilidad y la proximidad. No sé si, o sea, claro, lamentablemente ya me gustaría a mí anunciar en este consejo, en este congreso, que tenemos la tecnología para hacer viajes sin emisiones, pero lamentablemente no es el caso. ¿Una pregunta más? Hola, buenos días. Yo soy Enrique Antequera, he sido profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Me ha parecido muy interesante la conferencia, sobre todo un poco por la especialidad mía, la segunda parte dedicada al transporte. Y yo quería comentar, porque supongo que seas consciente de que muchas de las cosas que has dicho van en contra de la política de la Unión Europea. Yeah. Porque me ha chocado la famosa estrategia, no sé si es el año 2007, 2011, donde dice taxativamente en uno de sus puntos que no se plantea reducir en ningún momento la movilidad. Y en diversas estrategias también señala la movilidad como un derecho de los ciudadanos. Yo creo que en la línea de otras personas, otros autores, tú vas un poco en la línea de señalar la accesibilidad como un derecho, no tanto la movilidad. Entonces, bueno, mi pregunta va un poco en la línea de, no sé si hay, porque yo lo desconozco, alguna idea o alguna línea de actuación dirigida pues un poco a matizar esos planteamientos desde mi punto de vista un poco demasiados taxativos, demasiado fuertes de la Unión Europea, en el sentido de fomentar la movilidad sostenible exclusivamente a través de las mejoras de las tecnologías y no a través de la reducción de la movilidad, ¿no? Que sería la línea complementaria o que debería correr en paralelo con la primera. Bueno, eso era simplemente la pregunta y la reflexión, ¿no?, sobre esto. Sí. Estoy de acuerdo contigo y de hecho nosotros constatamos que, como decía al principio, hay una tendencia hacia la acción climática basada en el cambio tecnológico y en ganancias de eficiencia, ¿no?, versus un enfoque combinado, por un lado ese y por otro lado la reducción de la demanda, porque en realidad hay modelos económicos que están muy asentados en la producción de coches, en la producción, y en concreto en la Unión Europea, pues sabemos que además también hay Estados miembros para los que esto es un componente económico muy, muy fuerte. Pero yo diría que sí que hay unas tendencias emergentes y de hecho a mí me ha sorprendido muy positivamente que en septiembre hemos tenido esta cumbre de los ODS en Nueva York y que todos los Estados miembros, por unanimidad, en un momento en el que los conflictos, las tensiones geopolíticas son brutales, pues hemos visto que ha habido una aceptación de esta agenda y un compromiso reforzado hacia esta agenda. Que se ha dado también en los últimos meses en el foro del G20, en el foro ampliado de los BRICS, en la Unión Europea, etc. Entonces yo creo que se ha puesto en marcha una serie de movimientos que además surgen de abajo y que probablemente vosotros seáis testigos directos de ellos, que ya desde arriba son muy difíciles de parar y que están cambiando un poco los modelos y, de nuevo, la visualización de qué es lo que queremos como sociedades para un futuro sostenible. ¿Cuáles son esas imágenes y esas narrativas hacia algo distinto
que no tiene por qué ser catastrófico, que no tiene por qué ser de cambio desordenado, sino que se puede ir haciendo poco a poco, barrio a barrio, ciudad a ciudad, territorio a territorio, ¿no? Pero bueno, sí, esa resistencia está ahí y ya la he reconocido desde el principio de la charla, sí. Bien, muchas gracias a Enrique y a María. Leandro. Muchas gracias. Soy Leandro del Moral, de la Universidad de Sevilla y de la Fundación Nueva Cultura del Agua. También me ha interesado mucho tu presentación, tu conferencia. He de decir, como creo que todos los que estamos aquí sabemos, que toda tu segunda parte referida al transporte, pues llevamos 30, 35 años diciendo literalmente lo que has expuesto, lo cual pues es muy bonito, muy interesante, pero estamos en ello, ¿no? Desde el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano de la Unión Europea, aunque se haga otra cosa del año 94. En fin, yo soy profesor de ordenación del territorio de primero y es lo que cuento, ¿no? Mucho peor que lo has hecho tú. Seguro que no. Pero, mira, has comentado el tema de la tecnología insuficiente, la necesidad de reducción de demanda. Claro, esa es la clave, esa es la clave. La tecnología es fundamental, evidentemente, pero no solo no es suficiente, sino que a veces es contraproducente, ¿no? Como sabemos, el efecto rebote y tal. Hay que reducir la demanda. El problema añadido, has utilizado en un momento dado la palabra equidad, que es fundamental. El problema es que esa demanda está muy, muy desigualmente distribuida, a todas las escalas, desde arriba, desde lo global hasta lo local, desde el agua, la energía, el suelo o las emisiones. Entonces, hay que introducir el concepto, Si no, nuestro discurso se diluye, se licúa. Es bonito, pero no aborda, no coge el toro por los cuernos. ¿Cómo se coge el toro por los cuernos? No lo sé, no lo sé. Sin ser acusado de cualquier cosa, no lo sé, pero hay que cogerlo o hay que decir que hay que cogerlo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Este es un punto muy importante y de hecho es uno de nuestros enfoques, ¿no? Cómo la acción climática, cómo diseñar acción climática que no sea solo sobre reducir emisiones, sino que sea que vaya de incrementar la salud de las personas, de incrementar el acceso a las oportunidades, pues de nuevo, de crear tejido social que apoye estas transformaciones. Pongo un ejemplo muy concreto. Hemos iniciado un estudio en el que participa también este grupo de la OCDE con la revista Lancet, sobre los impactos en la salud que tienen las estrategias de mitigación. Hay poquísimo que esté documentado. Hay muchos modelos, pero hay muy poco que esté documentado. Y esto es esencial, porque pone en el centro a las personas, pone la acción climática al servicio de la salud y el bienestar de las personas. Entonces, no puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que es esencial que estas transformaciones se discutan y se consensúen y se definan poniendo el bienestar de las personas en el centro. ¿Alguna intervención, pregunta más de los presentes? Bueno, pues estamos cumpliendo muy bien el horario en este caso, ¿no? Yo quisiera agradecer a María, bueno, las cuestiones que se plantean y a María por haber podido estar hoy con nosotros. Yo creo que se plantean algunas cuestiones de enorme interés desde el punto de vista de una gobernanza global, que ya es un concepto que se ha utilizado en algún momento, en alguna sesión previa o por parte de algún ponente en las sesiones previas. Hace algún tiempo alguien me decía, hablando un poco de cuál es la función que Naciones Unidas puede estar teniendo respecto de todos estos cambios y grandes procesos, ¿no? Movimientos que se operan, decía, son como grandes ruedas, ¿no? Que cuesta muchísimo moverlas,
pero cuando el engranaje empieza a rodar, los efectos de arrastre que tienen son importantes, ¿no? A veces son imparables. Yo no sé si eso será así o no. Todo en esta vida es susceptible de una cosa y lo contrario, probablemente. Pero entiendo que esta oportunidad que se brinda de ir incorporando mensajes, yo creo que bastante sensatos, ¿no? De una lógica aplastante aparente, ¿no? Como es el tema de si no nos sirven los cambios puntuales, ¿por qué no nos dotamos de esta visión de carácter sistémico, ¿no? Que tampoco es muy distinto a lo que solemos hacer cuando interpretamos territorio y otros procesos sistémicos. Creo que este es un elemento de primer orden porque es una forma dulce de decir con lo que estamos haciendo realmente no vamos a ningún sitio. Son parches, pero no resuelven el problema. Y después se han comentado dos cuestiones que a mi parecer son tremendamente importantes, ¿no? Uno es el tema de no considerar, de no confundir el todo con la parte o el medio con el fin, cosa que nos pasa muy habitualmente porque a veces sufrimos de la fe del converso o de los intereses tradicionales, ¿no? Pasa con la participación pública, pasa en este caso con el tema de la movilidad o de la accesibilidad, como se ha comentado. Entiendo que la reducción de la movilidad obligada es un elemento imprescindible, no es el respeto al derecho de la movilidad, es el derecho a que no tengas que moverte obligatoriamente para tener los servicios necesarios para tu vida, ¿no? Yo creo que en este sentido hay que cambiar la carga de la prueba y creo que esto es un planteamiento de interés que habría que seguir. Es obvio que el negocio no está en la elaboración de transporte público o ir andando o en bicicleta, ¿no? Es decir, el negocio no está aquí y de aquí se generan muchas discusiones sobre los nuevos métodos de transporte del vehículo privado y los motores cómo van a ser, si de baterías de litio, si de hidrógeno o de no sabemos qué, ¿no? Ya está dicho que no tenemos suficientes materiales nuevos para esa transición sin provocar las injusticias, digamos, y efectos no deseados. Pero bueno, aunque esto se diga desde hace bastante tiempo, yo creo que el problema que tenemos a estas alturas, ¿no? Desde el Renacimiento, desde la época clásica, ¿no? Pues muy probablemente es que ahora avanzamos a veces casi asintóticamente, ¿no? Provocar cambios es realmente complicado porque el nivel de redes, ¿no? Que se configuran entre los diferentes actores es una cuestión muy difícil de ir pergeñando para que ese cambio de sistema ocurra. Yo creo que esta es la gran apuesta de esta transición o de estas transiciones, ¿no? Que hemos estado o que marcan el Congreso. Así que hago este comentario por lo menos para ver la botella un poco medio llena, ¿no? Es decir, creo que es muy importante que desde las instituciones internacionales, donde seguramente los acuerdos son más amables, ¿no? Trasladarlo después al ámbito de lo particular es más complicado, pero estas ideas del soft law, ¿no? Es decir, de cómo vamos avanzando en una dirección que nos compromete creando esa opinión, entiendo que es un elemento imprescindible que después deberemos concretar con los planes de acción y con las zanahorias y los fondos, etcétera, ¿no? Pero bueno, disculpen que me haya extendido, teníamos unos minutos, quería resaltar la importancia de algunas de las cosas que se han dicho desde mi punto de vista. Creo que han habido algunos aportes que creo que habrá que tener en cuenta de cara al futuro. Agradecer nuevamente a María, a Sebastián y a Sonia por sus intervenciones y ahora pues pasaríamos al café con la solicitud de la petición de que seamos puntuales para volver aquí a la tercera de las ponencias de la mañana. Muchísimas gracias.